mi llamado al cielo, o pateando la lata por el camino. ¿Por qué no me siento mal por no sentirme mal? Cuando pienso que debería sentirme mal por no sentirme mal. Cuando pienso en lo que algunas personas merecen que les pase porque no tienen excusa. Por favor, abran sus Biblias en Hechos 5, 34 y síganme. Hechos 5, versículos 34 hasta 39. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, que era experto en la ley religiosa y respetado por todo el pueblo, se levantó y ordenó que enviaran a los hombres fuera de la cámara del concilio por un tiempo. Entonces dijo a sus compañeros: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacer con estos hombres. Si es de Dios, no los podréis derribar. Puede que incluso os encontréis luchando contra Dios. Quiero hablar contigo sobre algo con lo que he estado luchando, y tal vez tú también lo hayas estado haciendo. Tendrás que escucharme atentamente y seguirme atentamente a medida que avanzamos. De lo que vamos a hablar no es difícil, pero sí un poco detallado y complicado. Últimamente, a ver cómo ciertos gobiernos han sido tomados por la corrupción y cómo los tribunales han sido utilizados como armas y utilizados contra nosotros, me encuentro hablando con el Señor sobre todas estas cosas. Y encuentro que lo que creo que se les debería hacer debido a sus acciones a veces parece duro, justificado, pero duro. Empiezo a preguntarle al Señor qué pasa con la rendición de cuentas y qué pasa con el castigo. ¿Dónde están las referencias penales por sus acciones ilegales, inmorales e inconstitucionales? ¿Cuándo veremos la restitución de todos estos actores? Somos bíblicos, no políticos. Sin embargo, estamos sujetos a las leyes y gobiernos que nos gobiernan y tenemos ciertos deberes y responsabilidades cívicas como ciudadanos de nuestras respectivas naciones y países. Y me recuerda lo que me enseñaron cuando era joven cristiano, es decir, que Jesús quiere que amemos a nuestros enemigos, los perdonemos y dejemos ir, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mis pensamientos sobre lo que hay que hacer no siempre se alinean con esas enseñanzas.
y me doy cuenta que necesito buscar mi Biblia para tratar de reconciliar mis sentimientos y pensamientos con lo que las Escrituras tienen para enseñarme. Esto es lo que encontré. Abramos nuestras Biblias en el libro de Judas y leamos los versículos 3 hasta 13. Si recuerdas, estudiamos este libro hace apenas unas semanas, pero esto es algo nuevo. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque hay algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esta frase, destinados para esta condenación. Volveremos a ello en un momento. Mas quiero recordaros, ya que de una vez lo habéis sabido, como el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición mal contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacentan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Fieras olas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien. Así que aquí Judas está diciendo algunas de las cosas que siento que deberían sucederle a esta gente corrupta. Judas está diciendo que fueron ordenados para destrucción. Entonces, supongo que mis pensamientos y sentimientos podrían estar justificados, al menos según mi comprensión de lo que ha escrito Judas, el medio hermano de Jesús. Y tal vez lo que me enseñaron hace años no estaba realmente completo. Abra su Biblia a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro 1, 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por quien se hablará mal del camino de la verdad. Pernicioso significa dañino, peligroso, perjudicial, adverso, malo, venenoso, maligno, infeccioso, nocivo, dañino, perjudicial, perverso, travieso, destructivo, hostil, mortal, venenoso, siniestro, insidioso, inseguro, letal, riesgoso, siniestro, amenazante, fatal, maligno, contagioso, peligroso, amenazador, pestilente, insano, insalubre, ruinoso, insano, desagradable y arriesgado. Déjame preguntarte, ¿qué crees tú que se debería hacer con las personas que introducen este tipo de leyes en nuestras sociedades y gobiernos? Volvamos a la Biblia. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En otras palabras, muy pronto obtendrán lo que tienen. Codicia significa celos, odio, resentimiento, envidia, malicia, enemistad, animosidad, monstruo de ojos verdes,
mala voluntad, rencor y malicia. Palabras fingidas significa pretender, simular, pasar por, fanfarronear, engañar, fingir, ocultar, hacer creer, poner y falsificar. Fabricar mercancías significa vender, comercializar, vender al por menor, revender, distribuir, intercambiar, negociar, vender al por mayor, revender, exportar y vendido. Y si sustituimos estas definiciones en el versículo 3, obtenemos: y a través de los celos, el odio, el resentimiento, la envidia, la malicia, la enemistad, la animosidad, el monstruo de ojos verdes, la mala voluntad, el rencor y la malicia, fingirán, simularán, se harán pasar por, fanfarronearán, fingirán, simularán, ocultarán, se disfrazarán, pose y falsificación, te harán en la mercancía que será comercializada, vendida al por menor, vendida, distribuida, intercambiada, comercializada, mayorista, pregonada, revendida, exportada y vendida. Déjame preguntarte de nuevo, ¿qué crees que tú deberías hacer con este tipo de personas que han tenido autoridad sobre ti y han seguido mostrando su desprecio y odio hacia ti? ¿Lo que sientes es bíblico o simplemente estás siendo malvado o implacable? Ahora recuerda, esto es lo que ha dicho Pedro. De regreso a la Biblia. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta inmunda de los impíos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos
para el castigo del día del juicio. Versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia corrupción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se saquean de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15. Los cuales abandonaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue arrepentido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve vómito, y la puerca levada a revolcarse en el cieno. De acuerdo.
Pedro parece tener algunas palabras muy duras con respecto a estas personas. ¿Qué tendría que decir Pedro sobre algunas de las personas que están en el gobierno hoy? Echemos un vistazo a lo que descubrí en Romanos 1, versículos 18 hasta 32, y fue escrito por el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se evanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia por la concupiscencia de sus propios corazones, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales sin efecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en los que las hacen. Pedro era un poco cabeza caliente cuando fue salvo por primera vez, y luego se calmó, pero aún tenía bastante claro lo que pensaba. Pero lo que acabamos de leer vino del apóstol Pablo, que era mayor y estaba mejor educado en las leyes y costumbres de su época. Parece que incluso Pablo tiene duras palabras para sus críticos y aquellos que fueron corrompidos. Y luego, yo recuerdo algo que habíamos aprendido en el libro de Judas y que habíamos estudiado hace apenas unas semanas. Judas 10 hasta 13. Judas 10 hasta 13. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero lo que saben naturalmente como bestias brutos, en esas cosas se corrompen. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Recuerdas lo que Pedro dijo? Segundo Pedro 2, 12 hasta 13. Pero estos, como bestias brutos naturales, hechas para ser capturadas y destruidas, hablan mal de cosas que no entienden y perecerán por completo en su propia corrupción. Y recibirán la recompensa de la injusticia, como aquellos que consideran placentero alborotarse durante el día. Manchas y imperfecciones son ellos, que se divierten con sus propios engaños mientras se deleitan contigo. Segundo Pedro 2, versículo 17. Estos son pozos sin agua, nubes arrastradas por la tempestad, a quien la niebla de las tinieblas está reservada para siempre. ¿Qué dijo Pablo? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos una comparación lado a lado.
Judas dijo, estos hablan mal de las cosas que no saben. Pedro dijo, hablan mal de las cosas que no entienden. Judas dijo, bestias brutas. Pedro dijo, bestias brutas. Judas dijo, ellos mismos se corrompen. Pedro dijo, perecerán completamente en su propia corrupción. Judas dijo, estos son lugares en vuestras fiestas de caridad, cuando ellos comen con vosotros, alimentándose sin temor. Pedro dijo, manchas y imperfecciones se divierten con sus propios engaños mientras se deleitan contigo. Judas dijo, las nubes están sin agua, arrastradas por los vientos. Pedro dijo, nubes que son arrastradas por la tempestad, a quien la niebla de las tinieblas está reservada para siempre. Judas dijo, árboles cuyo fruto se seca sin fruto. Pedro dijo, pozos sin agua. Judas era medio hermano de Jesús y Jesús le enseñó personalmente. Pedro fue el discípulo que, después de negar que conocía a Jesús, fue el primer predicador de la iglesia del Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en el aposento alto. Y como resultado de su predicación, más de 3,000 personas se arrepintieron y dieron sus vidas al Salvador resucitado. Pablo, originalmente llamado Saúl, era el rabino judío que perseguía y perseguirá activamente a los cristianos en la nueva iglesia. Pero cuando Pablo encontró a Jesucristo en el camino a Damasco, se arrepintió y entregó su vida a Dios. Judas y Pedro estuvieron allí cuando nació la iglesia. Pablo se unió a ellos algunos años después, porque todos dicen básicamente lo mismo, porque escriben y hablan sobre los mismos tipos de corrupción, procesamiento y persecución que estamos viendo hoy. ¿Estaban mirando hacia nuestro futuro? O tal vez lo que estamos viendo hoy sea simplemente una repetición de patrones que han existido durante miles de años. Y si eso es cierto, ¿podemos entonces seguir sus consejos y seguir su sabiduría? Somos bíblicos, no políticos. ¿Por qué no me siento mal? Por no sentirme mal cuando pienso que debería sentirme mal, por no sentirme mal cuando pienso en lo que algunas personas merecen que les pase, porque no tienen excusa. Durante los últimos 4 años o más, hemos visto un gran cambio en la forma en que las personas ocultan o revelan
quiénes son y en qué creen realmente. Se han vuelto muy audaces y no temen a Dios ni a su gran juicio que está por venir. En la iglesia hemos visto personas irse y nunca regresar. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 2 hasta 4, leemos que para que no os conmováis pronto, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como la nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Déjame preguntarte, si tú estuvieras a cargo, ¿qué harías tú con toda la anarquía y la corrupción? ¿Dirías simplemente que simplemente tiene una opinión diferente? ¿Dirías que tienen su propia verdad? ¿O dirías que están ordenados y condenados a la destrucción? Parte de nuestras responsabilidades cívicas es participar en la sociedad cívica. Parte de eso requiere que confiemos en el sistema de ley y orden. Pero, ¿qué hacemos cuando ese sistema ha sido corrompido y ni siquiera nuestra Corte Suprema puede decirnos qué es un hombre y qué es una mujer? ¿A dónde vamos? ¿A quién podemos recurrir? ¿Nos dirigimos a un hombre o nos dirigimos a Dios? Estamos llamados a ser bíblicos porque somos la iglesia. Es nuestro derecho y responsabilidad aplicar preceptos, principios y conceptos bíblicos a nuestras vidas individuales y hacer cumplirlos en nuestras vidas cívicas y gobiernos. Cuando empiezo a sentir la crisis, empiezo a preguntarle al Señor qué pasa con la responsabilidad y qué pasa con el castigo. ¿Dónde están las referencias penales por sus acciones ilegales, inmorales y inconstitucionales? ¿Cuándo veremos la restitución de todos estos malos actores? Ahí es cuando voy a los tribunales del cielo, porque es el tribunal más alto sobre toda la creación, incluido el planeta en el que vivimos, llamado Tierra. Para mí, la respuesta es sencilla.
apelamos a los tribunales del cielo. Somos bíblicos, no políticos. Cuando yo hablo con el Señor sobre esta preocupación, puedo recordarle lo que Él ha dicho y hecho en generaciones pasadas, así como lo que Judas, Pedro y Pablo han dicho acerca de la corrupción que vieron en sus días, así como lo que yo veo en mis días. No importa si vives en los Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Argentina, Irlanda o cualquier lugar de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Tal vez veas algunas de estas mismas cosas en tu propio país. Ningún país es inmune a este tipo de ataques internos e intentos de toma de poder. Ninguna iglesia está a salvo cuando estos animales brutos tienen el control. Volvamos a Hechos 5, 39. Hechos 5, versículo 9. Gamaliel dijo, pero si es de Dios, no podrás derribarlos. Puede que incluso os encontréis luchando contra Dios. Cuando ves que estas cosas suceden en tu propio país, así como en los países de todo el mundo, tienes que tomar una decisión. Puedes ignorarlo y fingir que no pasa nada, y te afectará lo que pase y no podrás quejarte porque no participaste ni te resististe. A esto se llama ser tibio. Puede ser como Gamaliel, ir a lo seguro y decir, no lo sé, no quiero estar en el lado equivocado. A esto se llama cobardía. Se podría estar pensando que un gobierno mundial sería algo bueno y que los inteligentes deberían tomar decisiones por el resto del mundo. A eso se le llama ser frío y apóstata y estar del lado del hijo de perdición. Podrías acudir al Señor y decirle, estoy cansado de toda esta corrupción. Sé que nos dirigimos hacia el Armagedón. Adelante y acabemos con esto. Tal es lo que se merecen. Se lo han ganado y se lo merecen. Esa es una posición legítima. Según la palabra de Dios, esta sería una posición escritural. Y sabemos que el Señor sabe rescatar de sus pruebas a los piadosos, aun manteniendo a los impíos bajo castigo hasta el día del juicio final. Según 2 Pedro 2, versículo 9. Por lo tanto, tú y tu familia probablemente sobrevivirán y superarán lo que sean los últimos días. Pero entonces, quizás tengas que explicar por qué no trataste de cumplir la gran comisión en Mateo 28,
16 hasta 20. Especialmente si resulta que nuestra generación es la generación final. O puedes patear la lata en el camino, solicitando a los tribunales del cielo e intercediendo en nombre de tu familia, tu nación y tu mundo, recordándole al Señor lo que Él ha prometido que sucedería si mi pueblo, que lleva a mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos. Entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, como está registrado en 2 Crónicas 7, versículo 14. A esto se llama ser obedientes y responsables para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer siendo iglesia. A esto se le llama estar apasionado por Dios. Esto es estar de acuerdo con Gamaliel y reconocer la soberanía de nuestro Dios, siendo al mismo tiempo obediente al Apocalipsis 3, 15 y 16, que dice: sé todas las cosas que haces, que no eres ni caliente ni frío. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Pero como eres como agua tibia, ni fría ni caliente, te escupiré de mi boca. Y independientemente de si el Señor patea la lata por el camino e invierte la dirección en la que parecemos estar yendo, o permite que el fin de los tiempos suceda en nuestra generación, porque entendemos que en algún momento tendrá lugar la guerra del Armagedón. Al menos podrás decir: ore. Te animo a orar y presentar peticiones a los tribunales del cielo. Es tu derecho como hijo del rey y como ciudadano tanto de la tierra y como del cielo. Debo sentirme mal por no sentirme mal cuando pienso que debería sentirme mal porque no sentirme mal, cuando pienso en lo que algunas personas merecen que les pase, o simplemente van a recibir lo que merecen. Muéstrame que estoy equivocado.